Jueves 29 de abril de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Exactamente hace 21 años, es decir, el 29 de abril del año 2000, estaba iniciando mi proceso de conversión. Tenía tan solo 15 años y el Señor ya estaba tocando mi corazón y dándole un giro de 180 grados, ocurriendo en mi interior una metanoia, una conversión que todavía sigue, una conversión que inició en aquel momento, pero que todavía no ha acabado. Bien decía el Papa Benedicto XVI que la conversión no es una meta a la que se llega, sino un camino que se recorre. Todos los días nos estamos convirtiendo. Y qué propicio el Evangelio de hoy para hablar precisamente de la necesidad de unirnos a Dios, de la necesidad de cambiar de vida, de la necesidad de reposar en Él. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿eres sencillo? Segundo, ¿estás cansado? Tercero, ¿qué yugo cargas? Vamos con el primer punto. ¿Eres sencillo? En el Evangelio de hoy el Señor nos está diciendo que Dios se esconde a los sabios y entendidos y en cambio se revela a la gente sencilla. Hay que entender que acá estamos hablando de sabios y entendidos entre comillas, es decir, aquellos que se consideran a sí mismos sabios y entendidos, pero que si en realidad lo fueran, entenderían que de nada sirve al hombre poner la confianza en sí mismo, sino en Dios. El mundo está lleno de este tipo de gente. Gente que se cree sabia, gente que se cree entendida y tal vez nosotros éramos de esos, que creíamos sabérnoslas todas, que creíamos tener la verdad de cada cosa, que nadie nos podía refutar, que nadie podría indicarnos ningún camino porque nosotros ya nos lo sabíamos. Entonces, estos sabios y entendidos del Evangelio son los soberbios. Y en cambio, Dios se revela a la gente sencilla, a las personas mansas y humildes de corazón, que entienden que son pequeños, que entienden que son criaturas ante el Creador, que entienden que tienen necesidad de Dios. Alguien decía que ser santo es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Escucha bien, ser santo es sencillo, lo difícil es ser sencillo. El tema de la sencillez, ¿cuánto nos falta a nosotros? ¿Cuánta sencillez nos falta? ¿Cuánta simplicidad en las cosas? Todo lo enredamos, en todo estamos poniendo obstáculos. Algo puede ser muy simple y nos inventamos la manera de volverlo complicado. ¿En qué consiste la sencillez? En distinguir entre lo esencial y lo accidental, entre aquello verdaderamente fundamental y aquello secundario. Muchas veces nosotros le damos igual importancia a lo secundario en la vida que a lo principal. Le damos igual importancia a lo accidental que a lo esencial y terminamos en muchas ocasiones enredándonos la vida y enredando la vida a otras personas. Cuando uno hace una valoración correcta de la vida, se da cuenta que lo realmente importante es poco y que a esas cosas realmente importantes es a las que le deberíamos invertir la mayor cantidad de tiempo, de fuerza, de vitalidad, de energía. Lo realmente importante es Dios. Lo realmente importante es mi familia. Lo realmente importante es buscar estar bien con las personas que me rodean. Lo realmente importante es buscar crecer en virtud, es trabajar en mi interior. Todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás es accidental, todo lo demás es secundario. Pero en muchas ocasiones estamos tan pegados de lo secundario que nos terminamos enredando y complicando la vida. ¿Eres sencillo? La verdad debemos decir, nos ha faltado ser sencillos. Más bien hemos complicado las cosas y necesitamos tener la sencillez que Dios nos pide para poder transformar nuestro corazón. Esa sencillez no es otra cosa que la humildad. Es la necesidad
de Dios, es sentirme criatura ante el Creador, es entender que yo por mis propias fuerzas no puedo nada, pero que en Dios lo puedo todo. Es comprender que yo no soy más que nadie, es comprender que tengo igual dignidad que todos, es entender que lo que he recibido de Dios es para servir a los demás y no para que los demás me sirvan a mí. Es comprender que debo perdonar cuando me ofenden, que no tengo por qué cargar rencores eternos en mi corazón. Es comprender que debo dejar de hablar permanentemente de mis propias cosas para empezar a escuchar al otro. Recordar que tengo 2 oídos para escuchar 2 veces y tengo una boca para hablar una vez. Escuchar el doble de lo que hablo. Sencillez es entregarme a los demás con generosidad. Es ponerme al servicio de los otros. Sencillo de corazón es aquel que sabe ver a Dios incluso en las cosas cotidianas, que no necesita estar buscando shows espectaculares, shows extraordinarios, que vengan a deslumbrarnos, porque sé que Dios se revela en lo simple. Algún famoso político americano decía que Dios ama la gente ordinaria, por eso hizo tanta. Es decir, Dios ama lo ordinario, Dios ama lo simple. De vez en cuando nos manda algún santo realmente extraordinario, alguna de esas almas privilegiadas con gracias enormes, pero en general los santos fueron almas ordinarias como la tuya y la mía, que simplemente se decidieron amar a Jesús, se esforzaron por ser mansos y humildes de corazón como Él y se esforzaron por vivir de manera simple, de manera sencilla, viviendo el Evangelio tal como aparece, sin complicarlo con muchas cosas, tal como aparece. Segundo, ¿estás cansado? Y podríamos añadir todavía esta otra pregunta. ¿Estás agobiado? El Señor dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Hoy estamos cansados y estamos agobiados. Que el tema de la pandemia, que ponerse el tapabocas, que una cuarentena obligatoria, que nos debemos encerrar los fines de semana, que no hay trabajo, que el dinero falta, que este se enfermó, que aquel se murió, que la situación en la familia se complica, que ese no se quiere convertir. En ocasiones nos sentimos cansados, agobiados, sentimos que el peso nos aplasta, que no somos capaces. Y en muchas ocasiones estamos esperando que la solución venga de afuera. Cuando se acabe la pandemia, entonces iré a la playa a descansar. Cuando se acabe la pandemia, entonces me irá mejor económicamente. Que esto pase rápido para ver si este cansancio y este agobio se acaban. Pero si somos sinceros, antes de que existiera la pandemia, también estábamos cansados y agobiados. Obviamente la pandemia vino a empeorar la situación y no se puede desconocer la crítica situación en la que estamos, por la que hay que orar y suplicarle al Señor que esto se acabe. Pero a decir verdad, la solución es la misma que antes de la pandemia. Y Cristo nos la viene a dar. Si estás cansado y agobiado, ven a mí y yo te aliviaré. No estamos rechazando la ayuda profesional, que en ocasiones es necesaria. No estamos diciendo que debemos simplemente enfocarnos en la religión y olvidarnos del resto del mundo. Así no piensa el cristianismo, así no piensa el catolicismo. Debe haber un crecimiento integral, pero déjame decirte que la dimensión espiritual no es simplemente una dimensión más, al lado de la dimensión laboral, la académica, en fin. No. La dimensión espiritual es la que soporta todas las demás dimensiones de tu vida. En ese orden de ideas, cuando decimos que la solución es ir a Cristo, es porque en cada situación de nuestra vida, en cada dimensión de nuestra existencia, Cristo debe estar en el centro. Él es el único que nos puede aliviar. Viviendo en Él, somos capaces de tomar este cansancio, este agobio, este dolor y sobrenaturalizarlo. Es decir, unirlo a la cruz de Cristo de tal manera que todo esto ya no sea cargado por mí, sino por Cristo. Que sea Cristo el que me ayude a cargar todo esto, y una vez sobrenaturalizado el dolor, comprendo que es redención para mí. Que se constituye también en un sufrimiento salvador. Cuando se une a Cristo, este sufrimiento también tiene una dimensión redentora. Y esto calma el corazón, y esto tranquiliza el alma, y esto serena el espíritu. Créeme, se ha descubierto por grandes estudios de universidades prestigiosas en el mundo que las personas que mejor han vivido este difícil momento de pandemia en el mundo son personas que tienen a Dios en su corazón. Son personas
que entienden la necesidad de lo espiritual. Y para nosotros no solo lo espiritual en términos generales, sino Jesús de Nazaret, la persona que amamos, Dios encarnado que nos redimió. ¿Estás cansado? Ve a Él y Él te aliviará. Tercero, ¿qué yugo cargas? El Señor nos dice en el Evangelio, cargad con mi yugo. Y parece contradictorio, porque yugo en la Biblia normalmente está relacionado a algo que pesa, a algo que oprime. El yugo es un instrumento de madera normalmente algo alargado que se pone a dos bueyes para que juntos puedan arar la tierra en condiciones difíciles. También el yugo es un instrumento, digamos, que se puede cargar en un hombre de tal manera que sea capaz de llevar a lado y lado cosas pesadas. Sea lo que sea, el yugo siempre tiene relación con peso, es más, hasta con algo de opresión. ¿Por qué el Señor dice entonces, cargad con mi yugo? Y aquí está la respuesta. Sea lo que sea que decidas hacer con tu vida, tendrás que someterte a una serie de principios, buenos o malos, correctos o incorrectos. En todo caso, serán unos principios que regirán tu vida. Pues tú escoges qué principios rigen tu vida, si los principios del mundo o los principios de Dios. Ambos son principios que de alguna manera te someten. Y no vas a creer que los principios del mundo son fáciles. Alguna persona dirá, seguir al Señor es muy difícil. Ah, pero dime tú, ¿acaso ha sido fácil seguir los criterios del mundo? Estás rodeado de gente que solamente tiene envidia, gente que no puede verte triunfar porque ya te pone zancadillas. Estás rodeado de gente que te utiliza y no te ama. Estar utilizando tú a otras personas y luego cargar con el dolor de haberles utilizado. Es que el yugo del mundo es mucho más pesado. Luego, amar a Cristo implica también someternos a sus mandamientos. Pero el Señor dice, ese sometimiento a mi palabra, a mis mandamientos, es un yugo suave. Suave en comparación al yugo del mundo. Es un yugo llevadero. ¿Por qué? Porque el yugo del mundo esclaviza. El yugo de Cristo libera. Con el yugo del mundo eres aplastado. Con el yugo de Cristo eres levantado. Hermanos, esto fue lo que experimenté yo hace 21 años. Experimenté la necesidad de un corazón sencillo. Me estaba complicando demasiado con teorías que me estaban llevando a perder hasta mi familia. Y en la sencillez encontré a Dios. De estar cansado y agobiado, pasé a estar pleno, lleno, completo, sobrenaturalmente alegre por encontrarme con Cristo. Y de estar cargando el yugo hasta del demonio, terminé cargando el yugo de Cristo, que es lo más hermoso que me pudo haber pasado. Son los primeros 21 años. Me falta mucho camino todavía, pero les aseguro, no ha habido un solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto, ni un solo segundo en que me haya arrepentido. No ha habido un solo momento en que no haya dado gracias a Dios por haberme llamado, porque es lo más bello que le ha pasado a mi vida. Cada 29 de abril es un día especial para mí porque recuerdo el día en que asumí por primera vez con seriedad mi bautismo y empecé a vivir de nuevo. Les pido por favor sus oraciones. Recordemos entonces. Primero, ¿eres sencillo? Segundo, ¿estás cansado? Tercero, ¿qué yugo cargas? Compromiso. Vamos a orar por todas las personas que se están esforzando por seguir el camino del Señor. Y si lo pueden hacer por mí, se los agradecería. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.